vamos a comenzar el programa presentando a Rafael Dumet, uno de los escritores más importantes de la actualidad en nuestro país. Tengo el gusto de poder conversar con él sobre su nueva novela, El camarada Jorge y el dragón, que se adentra en la compleja personalidad de Eudócio Rabines, un personaje político exagerado, antipático en la historia de nuestro país, que él ha comenzado a desentrañar en este que es el primero de un tríptico de 3 libros que hablarán sobre Rabines. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por el interés de conversar conmigo, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Cómo nace justamente el interés por Eudócio Rabines, este personaje que tú mismo has calificado en una entrevista como antipático? Bueno, lo que yo buenamente pueda sentir al respecto del personaje es irrelevante. Yo en el año, más o menos en el año 2012, leí un artículo sobre una infidencia que se revelaba en un documento desclasificado de la CIA. Este documento desclasificado de la CIA era un informe de un agente de la CIA a su superior. Y en este informe él narraba justamente una infidencia que le había comunicado Eudócio Rabines acerca de algo que pasaba en la Junta Cívico-Militar de 1962. O sea, él indirectamente este informe hablaba de la revelación de un secreto, de una conversación privada entre Rabines y el presidente del Perú en ese momento, que era Pérez Godoy, y que era nada menos que el primo hermano de Rabines. Entonces a mí me llamó mucho la atención, en primer lugar, tener frente a mí, carne y hueso, un documento desclasificado que descifré. Y por otra parte, ver que había una persona peruana. Yo veía como el arma humeante justamente de una persona que trataba de influir la política peruana, apelando a la injerencia de otro país y además nada más y nada menos que revelando un secreto familiar, es decir, algo que le había comentado su primo en la privacidad. Entonces, ese conjunto de cosas a mí realmente me llamaron muchísimo la atención y me decidieron a leer el libro de memorias de Eudócio Rabines que se llama La Gran Estafa, Sí. que además narra en primera persona todo este conjunto de experiencias rocambolescas que él vivió a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, leer este libro, además, si quieres conversamos al respecto del contenido del libro, pero realmente ver esta vida rocambolesca y además completamente desconocida para nuestros patriotas me decidió a mí a emprender este libro, ¿no? Ahora, efectivamente Rabines es un personaje exagerado, fue aprista, comunista y luego se convirtió en un anticomunista declarado, muy vinculado con la CIA, aunque tú mismo has aclarado en otras entrevistas que he leído que no te animarías a calificarlo como ex agente de la CIA. Hay gente muy informada que señalan que, o sea, hay un agente de la CIA específicamente que lo mencionó a él como perteneciente al aparato de la CIA, como un agente de penetración y propaganda de la CIA. Ahora bien, yo no cuento con ningún documento que pudiera justamente acreditar esto. Sé que él fue una caja de resonancia de la CIA, es decir, una persona que recibía el material preparado por la compañía y además que tenía todo un aparato publicitario destinado justamente a desplegar la propaganda de los intereses norteamericanos en todo el mundo. Sí. Eso definitivamente lo hacía. Ahora bien, yo no puedo constatar, no hay un salario que ella haya recibido en su calidad de agente que yo pueda acreditar. Y simplemente en áreas, en prurito de seriedad y de exactitud histórica, hasta menos que yo no lo pueda comprobar, yo no puedo decir que sea un agente de la CIA. Ahora, de todas formas, demuestra, digamos, en su experiencia vital una, por decirlo de alguna manera, versatilidad ideológica y moral muy particular, ¿no? ¿Qué había detrás de ese personaje público? ¿Qué había en el interior de Rabines que lo llevó por esos caminos cimbreantes, tan irregulares en su vida? Justamente lo que yo percibo es exactamente lo contrario, que justamente en esta circulación por los meandros de la historia, yo veo una coherencia profunda. Él, de alguna manera, él se concibió como una especie de cruzado
religioso. Y justamente eso es parte de aquello que pretendo mostrar en este primer volumen, que justamente pretende de alguna manera compartir con el lector esta raigambre profundamente religiosa de su formación, que lo convirtió justamente en una especie de cruzado, un cruzado que combatía al dragón del mal, y en el dragón, la identidad del dragón cambiaba a lo largo de su vida, pero digamos esta imagen profunda donde él se considera una especie de cruzado, una especie de santo, un San Jorge combatiendo al dragón, digamos, es profundamente coherente. Bueno, él es una especie de converso, pero como bien sabemos, a veces los conversos pasan de un extremo al otro sin realmente haber cambios sustanciales. Yo no veo profundas diferencias entre modelos autoritarios. Los extremos se juntan, eso lo podemos ver inclusive en la política peruana del día de hoy. Eso es bien interesante porque la impresión que me dejas como autor de novela histórica es que aprovechas la novela histórica no para echar luces sobre un acontecimiento del pasado, sino para vincular el pasado con el presente y echar luces más bien sobre el presente. Debo confesarte que esto es completamente involuntario. La intención inicial de esta novela es realmente utilizar a Eudoxio Rabines como un prisma para comprender los subterráneos de la historia en el siglo XX. Ahora bien, esta novela que tenía, digamos, una intención, no diré costumbrista, pero sí, digamos, un intento de una novela con vocación histórica, termina pareciendo una novela de costumbres, puesto que vemos que algunos de los hábitos deleznables justamente de la clase política de inicios del siglo XX se repiten en las clases, digamos, en los poderes fáticos en ejercicio en este momento. El discurso, por ejemplo, que la presidenta tiene en este momento para referirse a las víctimas de las masacres que han ocurrido en el sur son muy similares a estos discursos que digamos que las escenas en las cuales yo recreé estos discursos, yo las escribí hace unos buenos 5 años. Sí. No tengo ningún interés realmente en tratar de evocar el presente. Esto es una coincidencia que no es una coincidencia. Es increíble, Rafael, déjame que te interrumpa, porque efectivamente, aunque este libro se dedica a desarrollar la infancia y la juventud de Rabines en Cajamarca, comienza con escenas de Rabines en México. Y hay una escena que es brutal, que es Rabines justificando la matanza de Tlatelolco frente a las personas que se reúnen en la plaza de Tlatelolco para recordar esa matanza y enfrentándose a la multitud para decirle que ahí no ocurrió una matanza, que a lo sumo fueron, no sé si 10 o 20 muertos y que las verdaderas víctimas fueron las fuerzas del orden mexicanas. Esto es absolutamente exacto. He tratado de recrear con absoluta fidelidad lo que Rabines pensaba al respecto y que además ha sido dicho y repetido por un gran sector de la política, de políticos mexicanos. Es interesante porque este discurso también está retornando como una serie de discursos revisionistas de la historia en diferentes partes del mundo. Que tiene que ver, por ejemplo, con el discurso que busca revisar el pasado en Argentina de las juntas militares, por supuesto el pasado que busca revisar el holocausto nazi y negarlo. Digamos, hay una tendencia mundial a que estos hechos contrastados de la historia se nieguen. Exactamente, Bolsonaro justamente reivindica la junta militar brasileña. Un candidato a presidente en Chile, el que justamente perdió las elecciones, reivindicaba el legado de Pinochet, que básicamente es muy gracioso porque las respuestas, curiosamente, algunas veces muy entusiastas de algunas personas con respecto a este personaje Rabines, me hacen un poco, a veces me dan escalofríos porque... caramba, pero qué tipo tan interesante, ese tipo que no tenía ningún problema en mancharse las manos de sangre, que no tenía ningún problema en anteponer los fines a los medios, en fin, yo no sé, nunca sabe para quién trabaja, pero bueno, quiero simplemente señalar que no hay ningún interés reivindicativo en mi trabajo literario sobre este personaje, ¿no? Volvemos a los orígenes, digamos, religiosos de Rabines, porque efectivamente tú lo describes en El camarada Jorge y el dragón, en sus primeros años como un niño beato, un niño que memorizaba la Biblia, era capaz de recitar versículos enteros de la Biblia, muy influenciado. Completa. ¿Perdón?
La Biblia completa, también increíble. Muy influenciada por una madre beata también, que luego se ve muy impactado cuando se muda a vivir a la hacienda de su tío por un libro que resulta capital en su vida, que es La vida de Jesús de Ernest Renan, ¿no? Pero que finalmente también sufre una especie de descreimiento, de transformación en sus convicciones religiosas, tanto así que a su madre, al final del libro ya no la llama su madre, sino esa mujer que era su madre, ¿no? Claro. Bueno, esto es una evolución que es muy curioso porque tengo la impresión de que si bien él sufre este proceso de descreimiento, hay algo, él de alguna manera se construye una especie de Cristo laico, una especie de Cristo laico que de alguna manera él quiere posiblemente emular de la mano de una imagen que él ha recibido en el libro de Renan de San Juan Bautista, ¿no? Además, y si a esto le sumamos además una moral dirigida por la genealogía de la moral, y así habló Zaratustra de Nietzsche, el cóctel que resulta de todo ello es absolutamente explosivo, ¿no? Y de alguna manera esto crea los cimientos morales que permitirán explicar al Rabines comunista luego y anticomunista después. Ahora, es interesante otro aspecto que me parece muy relevante del libro, que es, digamos, es un libro que rompe con la lógica limeñocentrista, es decir, con esta lógica que dice que todo ocurre en Lima. No, este libro ocurre íntegramente en Cajamarca y Cajamarca tiene sus élites, en Cajamarca se lee a Renan, en Cajamarca hay un debate de ideas y hay una vida muy fértil también. Esto es completamente consciente. En general, los limeños tienden a pensar que todo comienza y termina en Lima. Yo quisiera simplemente, de manera indirecta, por supuesto, aprovechar para recrear esta fastuosa, interesantísima Cajamarca de inicios del siglo XX, por supuesto, dominada por digamos, un bandolerismo terrateniente endémico, sí, pero al mismo tiempo fascinante, completamente conectada con Europa, con lo que ocurría, que seguía las noticias de la Primera Guerra Mundial. Esto es un fenómeno que justamente es completamente real y no solamente ocurrió en Cajamarca, ocurrió en Arequipa, ocurrió en Ayacucho, ocurrió en el Cusco. En el Cusco inclusive hubo, no hay que olvidarlo, todo un movimiento de dramas incaístas en quechua que tenían influencia directa de Alemania. Increíble. Por eso es que creo que esto es, bueno, no es... Bueno, y luego está el surrealismo en Puno, tampoco podemos olvidarlo, ¿no? Exactamente, Alejandro Peralta, Gamaliel Churata, exacto, ¿no? Y todo esto lo olvidamos, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera indirecta no está de más recordar esta vinculación, ¿no? Y hacer a Cajamarca el centro de una narración. ¿Todos los pueblos tienen un sabio, Rafael? Siempre hay, cuando tú te vas, por ejemplo, yo he estado recorriendo el Perú con mucha intensidad en los últimos años a partir del diálogo que he realizado con la gente, con los lectores, a partir de una novela que escribí que se llama El espía del Inca, y la verdad que no hay uno solamente, usualmente hay varios. Hay muchas personas que más allá de cualquier interés material están interesadas en conservar las leyendas de la región, conservar las historias, pasarlas a la siguiente generación. Y nada, estas personas existen y felizmente están allí y dispuestas a compartir con uno las historias que tienen, ¿no? Te lo pregunto porque haces referencia un par de veces en los agradecimientos a un sabio cajamarquino que recordaba a Rabines y aprovechando esa referencia quería preguntarte por todo el trabajo de investigación que está descrito en los agradecimientos, hablando con la esposa mexicana, hablando con los hijos, hablando con el entorno, viajando a la propia Cajamarca. Sí, bueno, este viaje, bueno, la investigación, bueno, en los segundo, tercer y posiblemente cuarto volumen seguiré agradeciendo a otras personas que me han ayudado también en otras partes de la investigación, específicamente en Cajamarca, bueno, por ejemplo, la masacre de Yaucán. Sí. En Yaucán no ha quedado absolutamente nada de la hacienda en la que ocurrió la matanza, y tú les preguntas a las personas y algunas de ellas recuerdan vagamente lo que ocurrió, pero hay siempre una persona que recuerda. Hay siempre una persona. Yo tuve, gracias a esta persona que justamente tiene las llaves de la iglesia, yo pude acceder justamente a las reliquias que han quedado de la masacre, donde al interior de la iglesia tú ves, por ejemplo, unos pequeños altares, unos pequeños baúles, donde tú ves cruces escritas a mano,
donde justamente se recuerda la masacre, ¿no? Siempre hay alguien que felizmente recuerda, ¿no? Que está allí para recordarnos y para que la memoria no muera. Dos preguntas finales, Rafael. La primera, ¿cómo vas con ese segundo tomo de la biografía de Eudoxio Rabines? ¿Cómo haces con personajes tan complejos como Aya de la Torre, que probablemente aparecerá en ese segundo tomo, o el propio José Carlos Mariátegui? Me muerdo las uñas, junto dinero. Básicamente lo que hago es dos cosas, básicamente, ¿no? Por una, todavía no estoy escribiendo la novela propiamente dicha, puesto que todavía no me considero con autoridad para poder evocar la voz de Mariátegui, y Mariátegui va a ser posiblemente el personaje más importante del siguiente volumen. Y nada, en este momento estoy en proceso de acumulación informativa y al mismo tiempo de proceso de comprar tiempo, ¿no? Es decir, estoy ahorrando dinero para comprar un tiempo determinado en un futuro, espero no muy lejano, en el cual pueda dedicarme de manera ininterrumpida a, digamos, plasmar a estos personajes interesantísimos, no solamente a Mariátegui, no solamente a Aya, también al todo el movimiento obrero y estudiantil que hizo posible una serie de conquistas, todos estos hombres textiles, el movimiento anarcosindicalistas, Alberto Fonquén, Hugo Peche, las mujeres que estaban alrededor de la revista Mauta, y luego, por supuesto, ¿no? Todo lo que vino después, ¿no? Cuando Rabines, la experiencia misma de Rabines en Europa, ¿no? Con esta Rusia soviética, ¿no? Con todos los problemas justamente de las purgas soviéticas, en fin, hay una serie de cosas allí que, bueno, requieren muchísimo esfuerzo, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Creo que lo único que yo quisiera poder ofrecerle al lector es proporcionarle una experiencia vicaria, es decir, un ejercicio de perspectiva histórica y posiblemente no actual, ¿no? Se nota que te da vértigo pensar en el trabajo que tienes por delante. Y yo quería terminar esta conversación, que a mí me ha quedado cortísima, con una pregunta que es una pregunta que te han planteado otras personas y creo que, digamos, todo este trabajo de investigación y de escritura pretende responder esa pregunta. ¿Por qué nos hemos olvidado de Rabines como lo hemos olvidado? Creo que lo he mencionado antes, como bien dices, es porque todos lo odian. Todos lo odian y nadie quiere reclamarse como legatario de él, ¿no? En primer lugar, los apristas lo odian, lo consideran un traidor a Aya de la Torre, aún a pesar de que, curiosamente, la persona con la cual mantenía más correspondencia al final de su vida era nada más y nada menos que Aya de la Torre. Los socialistas lo odian justamente porque lo consideran un traidor al partido. Los comunistas ni hablemos. Y la derecha, por lo menos hasta hace unos buenos 2 o 3 años, tenía muchísimos escrúpulos en considerarle como una especie de modelo intelectual o modelo de político, en la medida en que, bueno, no podemos dejar de lado que el hecho de que Rabines apoyó activamente el golpe de Pinochet, escribió un libro en su defensa, apoyó justamente el golpe de Videla, apoyó a Anastasio Somoza en contra de los sandinistas, él estuvo detrás de justamente apoyando en el silencio justamente la Operación Cóndor, él recibió justamente un pasaporte por parte de nada más y nada menos que Hugo Banzer, el dictador boliviano, para poder moverse en Latinoamérica. Ese lastre, ese legado, por lo menos la derecha pensante de hace unos buenos 2 o 3 años, tenía escrúpulos justamente en invocar esa herencia, ¿no? Y ahora creo que ya la están perdiendo. Y nada, por otra parte, creo que es importante recordar que en el Perú no es que haya una memoria colectiva, hay gente interesada en recordarlo a uno. Tenemos que recordar claramente que, por ejemplo, a Mariátegui fue olvidado, apenas murió, él fue olvidado por unos buenos 15, 20 años, hasta que su esposa, Anita Tiape, y sus hijos decidieron publicar sus obras completas. En Aya hay muchas personas que, bueno, han mantenido su memoria, han escrito sobre él, pero en Eudoxio Rabines, como él generaba tantos anticuerpos, justamente nadie ha querido recordarlo, ¿no? Hasta que Federico Prieto Celi primero escribió una biografía, me parece, de Rabines, y ahora está el camarada Jorge y el Dragón, una notable novela de Rafael Dumet junto con El espía del Inca y como las que vendrán seguramente. Rafael, muchísimas gracias por esta conversación, ha sido un gran gusto. Yo te agradezco muchísimo el interés por hablar conmigo. Un gran abrazo.